En la vida, todos enfrentamos momentos en los que la inseguridad nos golpea con fuerza. Nos miramos al espejo y no siempre nos gusta lo que vemos. Dudamos de nuestras capacidades, de nuestro valor, y en el silencio de la noche nos preguntamos si realmente somos suficientes. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la raíz de esa inseguridad no está en el juicio de los demás, ni siquiera en tus errores del pasado, sino en cómo interpretas el mundo y a ti mismo? Baruch Spinoza, un filósofo del siglo XVII, dedicó su vida a comprender la naturaleza de la realidad y la mente humana. Según Spinoza, el verdadero poder no reside en controlar las circunstancias externas, sino en entender la causa de nuestras emociones y pensamientos. En sus escritos nos ofrece una perspectiva transformadora. La libertad y la autoestima no se encuentran en el reconocimiento externo, sino en el conocimiento profundo de uno mismo y de las leyes que rigen nuestra existencia. Piensa en esto. Cuando permites que tu valor dependa de la opinión de los demás, te entregas a una forma de esclavitud emocional. Spinoza afirmaba que quien es guiado por sus pasiones es como una hoja al viento, a merced de fuerzas externas. ¿Acaso quieres vivir así? ¿O prefieres anclarte en algo más sólido, más real, más tuyo? Cuando tu identidad se basa en lo que otros piensan de ti, te vuelves vulnerable a la crítica y dependiente de la aprobación. Cada mirada de desaprobación, cada palabra negativa, sacude tu confianza. Pero Spinoza nos dice algo liberador. Tú no eres lo que otros opinan. No eres una suma de juicios ajenos, ni de errores pasados. Eres una manifestación de las leyes naturales, un ser racional, capaz de comprenderse a sí mismo y, a través de ese conocimiento, alcanzar la libertad verdadera. La verdadera autoestima surge cuando comprendes que no eres una víctima de las circunstancias. Todo lo que experimentas es una manifestación de las leyes naturales, y tú formas parte de ese orden perfecto. Cada emoción, ya sea de alegría o de dolor, no es ni buena ni mala por sí misma. Lo que importa es cómo eliges interpretarla y qué haces con ella. Cuando entiendes esto, dejas de reaccionar ciegamente y comienzas a actuar con sabiduría. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de pensamientos negativos? Spinoza argumentaría que ese ciclo no es más que el resultado de no entender por qué piensas como piensas. No se trata de luchar contra tus emociones o reprimir lo que sientes, sino de observar esos pensamientos con claridad. Porque cuando entiendes el origen de una emoción, esa emoción pierde su poder sobre ti, y en ese momento te liberas. Considera esto: cada vez que te juzgas con dureza, estás alimentando una ilusión. La ilusión de que tu valor está condicionado por éxitos externos o la validación de los demás. Pero Spinoza nos dice que el verdadero poder radica en el autoconocimiento. Cuando te comprendes a ti mismo, ya no dependes del reconocimiento externo para sentirte completo. Encuentras dentro de ti una fuente de seguridad inquebrantable. ¿Cuántas veces te has castigado por no cumplir las expectativas de los demás? ¿Cuántas decisiones has tomado para agradar a otros, aun cuando eso te alejaba de lo que realmente querías? Spinoza diría que este comportamiento nace de una falta de entendimiento. Cuando no comprendes tu verdadera naturaleza, te conviertes en un prisionero de las opiniones ajenas. Pero cuando te liberas de esas cadenas mentales, empiezas a vivir con autenticidad y firmeza. La verdadera libertad, según Spinoza, no consiste en hacer lo que se te antoja en cada momento. Esa es una falsa libertad que te mantiene esclavo de tus impulsos. La libertad genuina surge cuando actúas en armonía con tu naturaleza racional, cuando tus acciones no están dictadas por el miedo o el deseo de aprobación, sino por una comprensión profunda de quién eres y de cómo funciona el mundo. Imagínate por un momento viviendo con esa claridad. Ya no reaccionas de forma automática a las críticas.
ya no te angustias por lo que otros puedan pensar de ti. En su lugar, actúas con propósito, con sabiduría, con una confianza que no necesita ser validada por nadie más. Esa es la libertad que Spinoza propone, la libertad de ser tú mismo en tu forma más auténtica y poderosa. Pero esto requiere un compromiso, el compromiso de conocerte a ti mismo. No es un proceso instantáneo, pero cada paso que das hacia el entendimiento disuelve una parte de la inseguridad. Cada vez que eliges observar tus emociones, en lugar de dejarte arrastrar por ellas, recuperas un poco más de tu poder personal. Spinoza no te diría que ignores tus emociones ni que las reprimas. Al contrario, te animaría a explorarlas con profundidad, porque cuando entiendes por qué sientes lo que sientes, ya no eres una marioneta de tus pasiones. Te conviertes en el dueño de tu mente y, por ende, de tu destino. Piensa en todas las veces que permitiste que el miedo te detuviera. El miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo a no ser suficiente. ¿Y si ese miedo no es más que una ilusión nacida de la ignorancia? Spinoza nos enseña que el conocimiento es el antídoto contra el miedo. Cuando entiendes las causas de tus emociones, cuando comprendes que formas parte de un orden racional y perfecto, el miedo pierde su dominio sobre ti. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo vas a permitir que el juicio de los demás determine tu valor? ¿Cuánto tiempo más vas a vivir atrapado en la inseguridad y en el deseo de ser aceptado? Spinoza te ofrece una alternativa. Busca el conocimiento. Entiende quién eres, por qué sientes lo que sientes, y descubrirás que dentro de ti hay una fuerza inagotable. Esa fuerza no depende de la validación externa, porque surge del entendimiento claro de tu propia naturaleza. El mundo exterior es incierto, cambiante, impredecible. Pero dentro de ti existe una fuente de claridad que nadie puede arrebatarte. Esa claridad es la que te permitirá caminar con seguridad, sin importar lo que otros digan o piensen. Porque cuando te conoces a ti mismo a un nivel profundo, las dudas se disipan y emerge una certeza silenciosa. Eres suficiente, siempre lo has sido. Spinoza nos recuerda que no estamos aquí para ser esclavos de las opiniones ajenas, sino para vivir en libertad. Y esa libertad comienza en el momento en que decides comprenderte a ti mismo. Así que, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Seguirás permitiendo que las voces externas definan tu valor? ¿O darás el paso más importante de tu vida y comenzarás a verte con los ojos del entendimiento? La elección es tuya. Porque, como decía Spinoza, la felicidad no es la recompensa de la virtud, es la virtud misma. Cuando eliges conocerte, aceptarte y actuar en armonía con tu verdadera naturaleza, ya no necesitas la aprobación de nadie. Te bastas a ti mismo. Y esa es la forma más elevada de libertad.